Bien, amigos, en este tiempo en que a veces no vemos claro el panorama político y económico, a pesar de que desde el punto de vista electoral el país no siente mucha incertidumbre, porque da la sensación de que cualquiera de los tres candidatos que están terciando podrían repetir la misma agenda, aunque con diferentes actores. Lo único que se espera es que pueda haber un gabinete diferente. Sin embargo, hay algunos asuntos específicos que uno no los tiene bien delineados. Lo mejor en este momento no es leer mucho la historia, sino recordar la historia presente, la contemporánea. Y nosotros le hemos rogado a una persona, periodista, investigador, testigo presencial de nuestra historia en los últimos, no lo quiero poner muy viejo, pero en los últimos 40 años, de todo lo que ha ocurrido en este país. Inclusive ha escrito obras relacionadas con algunos eventos importantes. Seguro nos quedan muchos temas que son muy tratados por los medios a diario, con un elemento nuevo, que es el desplazamiento de los medios tradicionales por los benditos medios digitales. Eso ha sido bueno porque nos mantiene informados al día, al momento, pero ha sido un problemita porque hemos tenido que desarrollar las habilidades para detectar aquello que si es cierto o no es cierto. Es verdad, es noticia falsa, es verdadera. Y ese es el gran problema. Pero para hablar de todo ello, nosotros hemos invitado y nos ha aceptado a un amigo querido de mucho tiempo, que es el periodista, investigador, comentarista, Freddy Aguas Vivas. Le damos la bienvenida a Freddy. Gracias. Te agradecemos muchísimo que tú estés con nosotros. Y comenzamos por ahí. Para mí es un altísimo honor, Julito, compartir este espacio contigo. Eso es una tontería. Freddy, en el periodismo y en el medio de hoy, la presencia de las redes, ¿qué nos ha cambiado la vida, incluyendo a ti y a mí? Bueno, porque hemos desarrollado la condición de que eso no es verdad. Ya mucha gente ha logrado desarrollar esa condición, pero todavía hay mucha gente que dice, eso lo saben las reyes. Bueno, lo que pasa es que hay una... Se parece a aquellos tiempos que ya dije, eso salió en el listín. Eso salió en el listín. Sí. Primero empezó que eso salió en el foro público. Pero mira, realmente eres una persona, contextualizas muy bien porque estás poniendo el debate en el justo centro de la coyuntura, porque esta modernidad, que inclusive en algún momento ha habido la afrenta de llamarle posverdad, es una modernidad que nos está combinando a nosotros los que somos periodistas de larga data, como tú y yo, pues a revisar todos los esquemas, porque ya no es lo mismo. Es más, la política no es la misma con este criterio de utilización de las redes sociales como vía principal, no solo de presentar nuestras ideas, sino los posicionamientos políticos. Entonces ya todo cambió. Después del protagonismo que han ido adquiriendo las redes sociales, todo ha cambiado. La política no es la misma, la sociedad no es la misma, la verdad no es la misma. Y entonces, Julito, nosotros que somos sobrevivientes en el mundo de la comunicación, estamos combinados a montarnos en ese tren, por más veloz que esté pasando, estamos obligados a montarnos. Yo, por ejemplo, los hijos míos más chiquitos
son muy chiquitos, porque tengo una camada reciente, y tienen 9 años, 11 años, 12 años, y hay que ver con la agilidad con que ellos manejan mis instrumentos electrónicos. A veces lo buscamos a ellos para que nos ven, ayúdame, eso es correcto. Entonces, ¿cómo afecta eso el devenir político? Muchísimo. En este momento, por ejemplo, se está librando la batalla de la percepción. Aquí se está invirtiendo, Julito, un dineral en tratar de llevarle la percepción a una población, decir, mira, tiene que pensar que fulano gana sí o sí, y hay que pensar que fulano pierde sí o sí. Entonces, cuando tú estás invirtiendo en crear una percepción, ¿qué hace? Bueno, que ahora hasta los procesos de investigación del mercado electoral son procesos que dependen mucho de las redes sociales modernas. Y entonces nosotros nos estamos quedando... ¿Qué es verdad de los planteamientos que nos dan estas redes sociales? Como tú decías, ahora mismo nosotros tenemos como un olfato, decimos, eso no es así, hay que verificar fuentes. Ya no se verifica ninguna fuente, ya no hay, tú dices, bueno, déjame ver las dos versiones. Freddy Aguasviva hizo tal cosa y de repente, bueno, pero hay que preguntarle a Freddy Aguasviva qué pasó, qué hizo, cómo lo hizo. Entonces, ese tema nos tiene a nosotros como contra la pared. No, va demasiado rápido el desarrollo de las tecnologías, la velocidad que llevan, no nos da tiempo a ponernos como, a que nos vayamos actualizando. Upgrade le llaman en el lenguaje tecnológico, pero tú dices, bueno, ya tenemos la inteligencia artificial, yo me pongo a hablar con una computadora, yo quiero que tú me hagas, es te más, da una conferencia. Una conferencia sobre, yo quiero de la vida. Por ahí con coherencia y el lenguaje. Yo quiero escribirle una novela sobre la vida de Julito Jacín y le digo, hazme por favor el primer capítulo de la vida de Julito Jacín, comunicador, le meto unos datos básicos y la inteligencia artificial me redacta un capítulo de la biografía de Julito Jacín. Sí, entonces, pero hay una cosa que tú y yo no hemos podido entender. Yo lo entiendo perfectamente, que yo por acumulación tenga todo lo que apareció de Aguasviva de Julito Jacín, sí. Pero hay un problema. ¿Y cómo estructura? Desde el punto de vista gramatical, te lo mandan estructurado. Estructurado, y es más, tú dices, yo quiero en el estilo de García Márquez, también. Eduardo Galeano, entonces, pero tú sabes que es eso. Y entonces te lo mandan. Pero a los 2 minutos, no tampoco, espera 10 años. Porque se ha desarrollado la computación cuántica, que es una computación que las velocidades son extraordinarias. Todos los datos que tú puedes recibir, es increíble cómo lo procesan. Esas grandes computadoras tienen la capacidad de procesarte en segundos millones y millones y millones de datos sobre un mismo tema. Y tienen la capacidad de estructurar un lenguaje gramaticalmente correcto, literariamente correcto, históricamente correcto. Lógicamente, como todo ese tipo de cosas hechas a alta velocidad, hay muchos errores. Hay que tener cuidado, Julito, con este tipo de la tecnología de la inteligencia artificial, porque desliza muchos errores, porque te va recogiendo datos del espectro, de la red, de la web, y entonces esos datos a veces, hay gente que sube disparates a las redes, hay gente, lo que pasa con el periodismo y la posverdad, es torturante tú saber que tú puedes entrar a una red y destruir la moral de una persona, a ti no te importa si es inocente, destruir la moral de una persona. Entonces cuando tú vas a la red a tratar de corregir, te va empantanando más. ¿Y por qué cuando tú pides, dime la biografía de los primeros 50 años de historia dominicana, no te incluye las noticias falsas que pusieron, te las busca reales? ¿Cómo ellos pueden cernir eso? Bueno, porque hay una acumulación de datos. No se enteran de esas noticias. Toda esa data, no, la discrimina, porque viene una red, en las redes hay algo que se llama una huella digital. La huella digital, cuando tú publicas una noticia falsa, alguien la protesta, cuando el volumen de protestas y de negaciones es mayor que los aciertos, entonces hacen un discrimen y eliminan esa noticia. Pero a veces también cuando es denunciada como falsa, que es algo que se puede hacer.
De todas maneras, el periodismo de hoy tiene un gran reto, tiene una gran responsabilidad, porque la calidad de la información que se brinda necesariamente tiene que estar sobrepuesta al desastre que tenemos en unas redes sociales donde hay 7.000 millones de seres humanos con capacidad de hacer noticia. Ahora ya, Julito, los periodistas estamos casi sobrando, porque resulta que periodista es todo el que anda con un celular en la calle, en un motoconcho, en un taxi, y entonces pueden emitir noticias desde todas partes. Bien. Eso es bueno y eso es malo. A mí me hubiera gustado traer aquí un confesionario de los que están en la iglesia y la gente va a decir sus pecados, sí, para que su eminencia reverendísima, Freddy Aguasvivas, me imparta su perdón, pero además, al final, no solamente me ponga una penitencia, sino que me dé un consejo. Sí. Justamente al maestro, un consejo al maestro. No. Aquí no hay maestro, aquí lo que hay es experiencia y edad. Hice un propósito, te lo voy a plantear. Okay. Y tú me vas a decir, ¿lo comparto? ¿No lo comparto? ¿O varíalo? Resulta que mientras yo fui practicante en el Hospital Salvador B. Gautier, específicamente en el año 60, antes se permitía que una persona, cuando se inscribía en la Facultad de Medicina, se le permitía trabajar como practicante. Y tenía una condición de ir aprendiendo, sí, y los profesores y médicos te iban enseñando de acuerdo a tus limitaciones. Y tengo una experiencia. El director, cuando me nombraron, me dijo, mira, mijo, tú eres muy joven, tú estás recién entrado a la universidad, no me le ponga mucho la mano a los casos serios. Mejor vamos a hacer una cosa. Tú te vayas a trabajar ortopedia. Digo, ortopedia. Sí, porque tú lo que has dado en la universidad es hueso y músculo, y ahí con lo que bregan es con hueso. Ve ahí y así tú te vas familiarizando con eso. Yo, bueno, me voy a donde el doctor Mejía Feliu, él me manda y me dice, trabaja conmigo. Pasaba visita con él, una época interesante. Y resulta que me dice, ahora vas a comenzar a hacer curas. Dice, las curas de ortopedia son medio raras porque hay fracturas abiertas que tú tienes que poner un yeso, pero tienes que hacer una ventana para poder curar la herida. Sí. Entonces, yo te voy a enseñar para que tú hagas eso. Me está echando una canana porque esas son las curas más, no difíciles, no, sino las que no son muy agradables. Muy agradable. Porque entonces esa sangre con ese yeso no despedían un olor agradable. Pero voy para el cuento que te tengo, que vale la pena perderlo. Me dicen, hay un hombre que hay que curar que está en la tercera planta. ¿Qué tiene? Dice, él tiene una osteomielitis del hueso de la nariz. Wow. Tiene un trauma, es muy mal. Entonces, yo iba todos los días, con mi carrito, agua oxigenada, mertiolate, un antibiótico. Y lo que me indicaron que le haga a la persona. Después de una semana, voy a cuidarlo, a atenderlo, era un lunes, y me dicen, era una sala común, me dicen los compañeros, no, el paciente que estaba ahí se tiró del tercer piso y está abajo en ortopedia con una fractura, que se tiró y cojo para allá, bajo el ascensor con mi carrito. ¿Dónde está el paciente? Está en la sala nuestra, porque la otra sala era una sala. Cuando voy, encuentro al hombre con un yeso en un brazo y otra con una... Ve acá, ¿y qué te pasó?
Yo, ¿cómo que qué me pasó? Me dice el hombre. Digo, pero me dicen que el sábado tú te tiraste de arriba. Digo, pero pues yo te voy a preguntar una, yo soy algún tonto. Digo, ¿qué tú me dices? Dice, pero yo lo veo a ustedes, yo lo veo cuando me están curando y cuando todo el tiempo. Tú sabes el olor que eso despide, todas esas secreciones nasales con esa sangre y esas cosas, la cara de ustedes. Y ustedes vienen, pasan un ratico, me curan y se van. Pero yo no, yo tengo que chuparme ese olor todo el día, aunque esté durmiendo. Ya yo me harté de eso. Una tortura. Y se tiró, ¿verdad? Para suicidarse. Sí. Me está pasando algo parecido. Resulta que me estoy hartando de la misma temática. Sí. Cojo 37 años, Freddy, y muchas de las cosas que hablábamos en el 87, en el 88, en el gobierno de Balaguer, en el gobierno de Antonio Guzmán, en el gobierno de Jorge Blanco, en el gobierno de Balaguer otra vez, en el gobierno de Leonel Fernández, en el primer gobierno del PRD de Hipólito Mejía, después viene de nuevo Leonel con 8 años, después viene Danilo y después viene Luis Abinader. Y hay una constante de cosas que no dejan de ocurrir en 37, 38 años. Y yo digo, tengo una temática, lo dije ayer y te pregunto, no quiero hablar porque me pasa como al hombre, estoy harto de ese olor. De mí mismo, de estar tratando el mismo tema, me harté. Número uno, la agenda de Estados Unidos que nos tiene asignado al mundo y a República Dominicana. Ustedes tienen que cumplir una agenda de control poblacional que va desde la pastilla anticonceptiva, el dispositivo de las mujeres, el aparatico, el aborto. Y el último después viene el matrimonio de personas que no se reproducen, que son los del mismo sexo. Claro. Eso es anticonceptivo totalmente. Y cuando ya no han podido, entonces incursionan en relaciones sexuales aberrantes, como son incentivar por las redes relaciones contra naturaleza y por lugares en que, si tú lo dices, la gente se ríe pendejamente y estúpidamente, pero se sabe que el recto, el ano, no son las vías normales de reproducción y cada día te la están promoviendo más. Entonces, ya me cansé de hablar de eso. También me canso de coger la conducta americana con nosotros. Vienen, ocupan desde Báez con la península de Samaná. Sí. Comienzan ahí. Después vienen en el 16. 16 al 24. Nos dejan a Trujillo, 30 años. Después cogen y matan a Trujillo. Porque si tú coges, si tú coges el 30 de mayo, no hay ningún izquierdista, ninguno catorcista, ni ningún invasor. Fueron la gente de Trujillo, no, gente de ellos que lo eligieron. Y le dieron las armas y ahí en... Óyeme, y después siguen y comienzan con su imposición de agenda. Tienen una agenda en el Congreso, el 65. Sí, el 65. ¿Verdad? Traen a Balaguer, pierde Bosch. Hacen ellos unas elecciones en hacen 66. su cosa y tú tienes que, ahora, después que traen a Balaguer en el 60, pusieron a Trujillo en el 30 y lo matan en el 61. Después traen a Balaguer en el 66 y se tiran con él en el 96. En el 96 le dicen, el dardo de los partos, ya no más Balaguer. Sí. Entonces, nosotros comiendo gofio y no entendemos qué es lo que está pasando. Ellos son los que deciden todo. Yo me harté. Y lo último que han hecho es que tenemos buenas relaciones, crean la sociedad civil, crean participación,
no voy a entrar en eso porque es de los temas que no quiero hablar más de participación ciudadana, pero resulta que ellos son el caballo de Troya que tienen aquí, sí. Medio gobierno, y tienen unos proyectos en el Congreso, tienen unos proyectos que hay que aprobarlos, sí. Y ya dieron el ultimato. Ellos no van a seguir. Y para ello coordinan la unión en contra del PLD, se llevan el PLD, imponen un gobierno que por primera vez se estrena, pero no tienen embajador desde hace 6 años, porque están bravitos, sí, porque quieren que les resuelvan el problema haitiano. Entonces, no voy a embromar más, ni con la agenda de Estados Unidos, ni con la conducta. La ciudad más antigua de América, Santo Domingo de Guzmán. Nicolás de Obando la construyó, Trujillo, Balaguer, el PRD, el PLD, pero se inunda. Lo único que no se inunda fue lo que hizo Nicolás de Obando, que fue los desagües. No voy a seguir insistiendo en que esa ciudad se merece, a pesar de que el señor David y los Vicini están tratando de reconstruirla. Eso, muy bien. En esa ciudad está la primera universidad de América, está la primera iglesia, está la primera universidad. 50 primacías hay, 50 primacías. Pero está el primer grito de libertad, la primera insurrección, la primera rebelión. Entonces, la de Núñez de Cáceres, después la del 44. Bien, no voy a tratar ese tema. Entonces, el tema de la lucha contra la corrupción. Ahí quiero oírte. Buscar una persona más idónea, honesta, capaz, experiencia. Berenice y Miriam. Independencia. Sabiamente el presidente de la República. Si me voy a reelegir, no me puedo poner a perseguir corruptos, porque no voy a conseguir aliados. Déjame independizar eso y nombre a esas 2 mujeres. Pero la buscaron con una condición. La sociedad civil se las recomienda porque tienen especial interés en Danilo y su entorno. El procurador de Danilo, el militar de Danilo, la hermana de Danilo, la otra hermana de Danilo, el otro hermano de Danilo, el administrativo de Danilo, y el de finanzas de Danilo, y el Loisoe de Danilo, y el de obras públicas de Danilo. Todo el entorno de Danilo. Y hay una cosa, muy justo, no los declaro inocentes, pero veo que es muy selectivo. Es una procuraduría para un efecto. No voy a seguir 3 años en ese tema, ya lo he dicho mucho. Y un personaje que en una denuncia premiada, Mimilo Jiménez, se menciona a él y un personaje que es quizás la persona que más dinero del Estado ha cobrado en los últimos 15 años, 10 años, que ya me suena a mí mismo como el hombre de la nariz, del problema de la nariz, que es Fernando Crisóstomo. Ya yo me cansé de hablar de Fernando Crisóstomo. Ellos hacen los locos. Es el que está dirigiendo el problema, es el que dice este es culpable y este no, y este sí. Porque Miriam no lo conoce. Le dieron, ni siquiera está sometido todavía. No voy a mencionar eso. Miriam, Jean Alan y Crisóstomo. Y el otro tema, que fui yo el que lo traté primero, dice, el tema de los bancos quebrados tiene un solo elemento, y es los que cometieron delito en el 90, aquella primera corrida de los bancos de Leonel Almonte, de Nayef Sansur,
Polibio Díaz y eso pasó. Ahora, ahí no hay nadie preso. En el de la segunda ola, Banco que del son Comercio, Baninter, Bancrédito y Mercantil, pasó que un banco existente se sintió herido en la competencia y las cosas que hacían todos los bancos se lo acreditaron a uno, al punto de que hoy día se señala y aparece uno de los banqueros que dice: yo quiero que revisen el caso de la Delta y después el de Costal. Sí, pero como yo fui afectado en eso, te puedo decir que ese banco era un banco de desarrollo y que todo el Baninter. Sí, señor. Ahí se ayudó todo a desarrollar obras. En el caso nuestro, salud y caña, canalizando préstamos de fuera. Freddy, te quiero decir que dicen que 55,000 y algunos dicen que el doble por el daño que produjeron esos 55. Vamos a poner el doble, 110,000. Sí. Yo te garantizo que si aquí se audita todos los activos que el banco entregó o que fueron tomados por el banco, triplican, pero se niegan a dar detalles. Te voy a poner algunos ejemplos. Yo he dicho que duplica, pero estoy de acuerdo contigo. Cuando lo evalúo bien, triplica lo que Te lo estoy diciendo porque solamente cuando Clave Digital, Pichardo Baba y Héctor Valdés le dieron los datos, porque como estaban juzgando a dos bancos, a dos periódicos, acuérdate que Arturo y Ramoncito eran dueños de los dos periódicos más leídos y tuvieron que buscar Clave Digital. Le pasan de 4,000 millones. Cuando yo digo, coño, qué bueno, yo tengo todos esos cuartos. No, pues resulta que se quedaron cortos. Porque si tú calculas hoy uno de esos proyectos, el proyecto del hospital, tú le preguntas, ¿cuánto costaba, cuánto costó y en cuánto lo vendieron y a quién se lo vendieron y a quién se lo guardaron 17 años? Se lo guardaron a un grupo, ¿verdad? Y si tú coges el tema de los ingenios, no hablemos de ellos, pero coge las emisoras. Sí. Coge las emisoras, ¿quién las tiene? ¿Cuánto pagaron por ellos? Coge los canales. ¿Sabes cuántos canales tenía Baninter? El 13, el 7, el 53, el 27, el 37, el 67. Todos esos canales, ¿dónde están? ¿Quién lo tiene y cuánto pagaron? Ah, no, el 27 lo tiene el Banco Central, sí. Pero no te hablan de más nada. Más nada. Las 54 emisoras, sí. ¿Cuánto pagó el que las tiene? ¿Verdad? ¿A quién le devolvieron dinero? A Guaroa y a Sammy Sosa, sí. ¿Verdad? Y a Adriano Gómez. Bueno. A Guillermo Gómez. Y a Guillermito. Sí. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Baninter, los bancos, Miriam, Crisóstomo, Jean Alan, Ciudad Colonial, Conducta, relaciones con Estados Unidos. Aquí yo me jalté. Yo no sé ni qué voy a tratar. Será elecciones para lo mismo, porque va a ser lo mismo. ¿O hablar de deporte o de farándula? Porque está peligroso. Bueno, pero es que ya yo no sé hablar de... El que sabe de eso es a los foques. Yo no sé, él me invita, pero no hablamos de eso, porque yo no sé lo que es el dembow. ¿Tú crees en la sociedad de los foques? ¿Tú crees en la sociedad de los foques que denuncia más? Yo no sé si es. Yo lo que sé es que cuando yo voy allá me oyen más que cuando hago los 37 años aquí. Un muchacho emprendedor. Yo no sé, el éxito no lo discuto, ¿eh? Sí, no. El que tiene su éxito sabrá por qué. Y la envidia es muy cosa. El fracasado dice, mira ese. Mira, lo que pasa es que tú haces una radiografía tan... Háblame de los bancos, que tú escribiste de eso. Sí, vamos a hablar de los bancos. Háblame de los bancos. ¿Dejo eso o no lo dejo? No, de los bancos al contrario, porque yo pienso, Julio, que tú y yo somos los dos dominicanos
comunicadores que más sabemos de los temas bancarios de este país. Porque hemos estado muy de cerca, porque hemos estado investigando, porque tú no lo has soltado nunca, siempre has estado arriba de esos temas. Y entonces es un tema que es fundamental para la nación. ¿Tú sabes por qué? Si tú le pones la cifra del Banco Central por la que hizo la acusación, hay 55.000 millones de pesos defraudados a los ahorrantes. El Estado Dominicano pagó ese dinero, entonces ya no es de los ahorrantes, porque todos fueron resarcidos, sino que entonces ese dinero tiene que pagarse al Estado. Pero se confiscaron bienes, como tú dices, se confiscaron activos y recursos como para triplicar la deuda que había en ese momento. Pero lo más grande de esto es que la deuda se presenta sobre la base de un accional falso. Hay una ley que se llama la 183-02, que es la ley del Código Monetario y Financiero, que no está el código, pero es una ley especial del Código Monetario y Financiero. ¿Qué pasa? Que esa ley establece claramente que solo había que pagar hasta los 500.000 pesos a todas las personas que tuviesen dinero ahorrado en Baninter. Por una decisión del presidente Mejía y por una decisión de la Junta Monetaria de ese entonces, decidieron pagarle a todo el mundo la cantidad de dinero que tuviera, no importaba el monto. Y entonces era una violación flagrante de la ley de 183-2, que establecía otras cosas. Cuando deciden pagarle a todo el mundo, entonces resulta que vino a la garata con puño, o Coca mandó la ley. ¿Tú te acuerdas? Coca mandó la ley. Resulta, señores, que empezaron a crearse duplicados de los certificados. Julito Jacín tiene un certificado de 100 millones, se le paga a Julito Jacín, pero yo le saco una fotocopia al certificado y voy y le pongo Freddy Aguaviva. Entonces, con el mismo certificado de Julito, viene Freddy Aguaviva y cobra los 100 millones de pesos. Eso se fue reproduciendo de manera un mercado persa. Ahí empezaron la gente a decir, tú tienes dinero en Baninter, yo te lo saco. Pero hay que dejar un 30, hay que dejar un 20, un 25. Y yo reto a que alguien me desmienta que no se produjo ese mercado. ¿Por qué? Fue auditado todo ese proceso, porque entonces todos los certificados, se hizo certificados duplicados, se hizo certificados falsos, se hizo fotocopia de certificados. Es más, hubo gente que le pagaron con una fotocopia a color de un certificado, pero ya habían cobrado el original y cobraron la fotocopia a color. Entonces, el proceso de corrupción que se armó, Julito, en torno a la liquidación de los bienes de Baninter fue muy superior al proceso de estafa que se cometió en los bancos. Entonces, cuando uno ve este tipo de realidad, uno dice, bueno, ¿qué pasó con la liquidación de Baninter? Tú te tienes que ir a temas como el Scotia Bank, por ejemplo. ¿Qué se le vendió al Scotia Bank? 35 sucursales, Julito, por 25 millones de dólares. Y los 25 millones de dólares, porque había 10 que eran en arrendamiento, pero al final se quedaron con ellas también. Entonces, cuando tú ves que solo la esquina que está ubicada en la 27 de febrero con Winston Churchill, donde está la principal de la Scotia Bank, solo esa esquina costaba más de 50 millones de dólares. Una esquina, las otras 31 se la dieron de ñapa, como decimos los vanilejos, ¿verdad? Ah, porque esa era una de ellas. Esa era una de ellas. Esa era una sucursalita. Porque esa sola valía más que eso. Entonces, 25, 30 millones de dólares. Cuando tú te vas a lo que pasó con Novocentro. Novocentro no solo se llevaron la sucursal, que de 52 millones que costó la construcción, la vendieron en 32 millones a unos venezolanos. Pero ¿qué resulta? Ahí había dos grandes plantas que le iban a dar energía a un gran sector. Dímelo a mí. Tú ibas a hacer tu hospital. Tu hospital ahí se iba a irrigar el hospital, a electrificar el hospital y Novocentro. Y Novocentro iba a pagar la energía. La energía de todo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de... Eso lo regalaron, ¿verdad? Que después tú te vas, dice Ramoncito, en la Delta no pagaron la compra de las acciones. Y entonces Ramoncito le está diciendo, ok, Julito, hubo un primer pago de 10 millones de dólares, pero tú sabes a quién le cogieron los dueños de la Delta actuales, a quienes le cogieron prestado los 10 millones de dólares del avance que se dio para el primer pago, a Baninter. Quiebra Baninter,
Entonces Ramosito está diciendo, muéstrenme algún documento que pruebe que ustedes pagaron esos 10 millones de dólares. Y yo digo, es tan difícil tú presentar un documento, presentar probar que tú hiciste. Probar que, mira, Julito, si tú compras un edificio, los avances que tú das, tú no los vas a dar en efectivo y no vas a exigir pago. Tú tienes que exigir que te den algún recibo. ¿Cómo tú pagaste esos 10 millones de dólares? Dime si fue con transferencia, si fue con permuta, si fue con dación de pago, como sea, un cheque en efectivo. ¿Cómo pagaste los 10 millones? Pero entonces se plantea, bueno, se le dieron 2 solares que están ahí en la San Martín, pero lo valoraron en 590 millones de pesos, 2 solares de la San Martín, de 9,000 metros cada uno. Entonces tú dices, bueno, valían esa tasación que le dieron, lo tasaron en 30 millones de dólares. Ahí pegadito, está en la frontera, entre tú salir de Naco y pasar al frente de la Kennedy. Cuando tú estás en la San Martín, ya tú estás en Villa Consuelo, en Villas Agrícolas. Entonces, bueno, lo que pasa con el proceso de liquidación de Baninter es tan aberrante que el Banco Central ordena una auditoría forense que determina el gran dispendio que se produjo con la liquidación de los bienes de Baninter. Empezó a regalárselo. Y yo te digo a ti, Julito, ¿tú recuerdas algo que se llamaba la Intercontinental de Seguros? Sí. La primera o segunda del banco. La mamá del banco, pero la primera o segunda aseguradora de la República Dominicana. Y entonces, ¿en cuánto tú crees que vendió la Comisión de Liquidación de Baninter? Vendió la Interamericana de Seguros. La Intercontinental. La Intercontinental de Seguros. Dame una cifra, 100 millones de dólares. ¿En 100? En 15 pesos, digo yo, para sarcásticamente. Julito, no cobraron un centavo por la Intercontinental de Seguros. ¿Por qué? Como una empresa que costaba 200, 300 millones de dólares, no se cobra ni un centavo. Dejar diluir, dejar desaparecer la Intercontinental, ¿para dónde corre ese flujo de clientes abandonados? Para los otros seguros más grandes. Sí. Pero ¿cuánto pagaron por esa cartera? Nada. Nada, porque es un despalote, la gente se está yendo de la Intercontinental. Pero esto fue lo mismo que pasó con el banco. Con el banco. Al desbaratar el banco, la gente cogió para los otros. Para los otros bancos y se llevó su dinero. Y le dieron el dinero a todo el mundo para que lo llevara a otros bancos. Seguro. Te dieron 100 millones, tú lo dejaste en tu bolsillo o en una colchoneta. No. Se fue ese dinero. Nadie lo guardó en colchón. Eso se fue a los otros bancos. Y menos que se conocía el origen, que fue que me lo devolvieron. Fue que me lo devolvieron. Entonces, cuando tú ves otro aspecto ético que tú lo abordas así tangencialmente, ¿de dónde vino ese dinero, Julio? Hubo gente que se le dieron 300 millones de pesos y nadie le preguntó, hermano, ¿dónde usted consiguió ese dinero? ¿Qué empresa usted tiene? ¿Cuáles son sus salarios? ¿Cuáles son sus ingresos? A nadie se le preguntó de dónde provenía ese dinero, Julio. Y entonces el resultado es que el proceso de quiebra de Baninter hizo muchos negocios colaterales que fueron dando paso a que en este momento Ramosito dice, la Delta no se pagó. Las acciones de la Delta, que había un 50% de Jacinto Peinado y le había vendido un 50% a los Narri cuando van a cobrar el 50% de Jacinto Peinado había tomado un préstamo en el Baninter y Baninter coge las acciones de la Delta como garantía de ese financiamiento. Te voy a hacer una anécdota. Yo fui a ver a Ramoncito el primer año de su prisión en Najayo y vi un 24 de diciembre al mediodía, porque la cena todo el mundo la tiene en su casa, sí. Pero parece que por agradecimiento un grupo de empresarios fueron a visitarlo. Y ahí mismo yo decidí no volver a ver a Ramoncito. Contubernio. No, porque vi la cantidad de personas que él benefició y de la cantidad de gente que hoy, como la Delta, y cómo es posible que tú me maltrates si después yo te hice a ti con los préstamos. Tú decías ahorita que Baninter era un banco de desarrollo.
Baninter aportó para los grandes procesos empresariales de este país, las grandes transformaciones, las grandes crecimientos. Tú desconoces que cuando Jasuri le compra a Romana la tierra que hoy es Capcana, que fueron 30 millones de dólares, sí, quien se lo presta es Baninter. Es Baninter. Y no aparece porque Jasuri hábilmente, ya con conversaciones con Trump y ese asunto, pudo obtener eso y pagar eso antes de que se armara el lío en Baninter. Sí. Eso es nada más eso. Pero, no te hablo de partidos políticos. Tú sabes que en Baninter a todo lo mantuvo. El papá me decía, ayúdame a sacar a Ramón de la política. ¿Y por qué? Pero el papá fue el que empezó. Porque esa gente, ¿cómo tú crees? ¿Quién tú crees que consigue la modificación de la Constitución para Hipólito? No fue Hipólito y Hernani. No, fue Baninter. Pero si tú te vas, antes que eso, el Baninter es el producto de una acción política. Fíjate. ¿Tú sabes cuándo se funda Baninter? El 15 de agosto del año 1986. Unos días antes de Balaguer tomar el poder, se decreta, Jorge Blanco autoriza, se funda Baninter, se le da la licencia de operar como banco, unos días antes de abandonar el poder. ¿Por qué? Porque Báez Romano, con los Narri, con ese grupo, habían decidido tener un banco de ese sector de la oligarquía PRDista. Y entonces Baninter surge como un banco PRDista. Luego se fue y dio salto. Que la campaña tú sabías que el banco, opinión pública él la perdió, porque cuando decían que el yate Patricia se compró con tu dinero. Eso no fue así. Porque los bancos tienen beneficios también. Sí, no, claro. Ahí lo que pasa es que se produjo un derroche y una cantidad de acciones que realmente fueron produciendo una especie de... Porque te voy a decir una cosa, Julio, que es un dato que yo algún día voy a tener problemas por eso, pero hasta que no me lleguen lo voy a estar... Julio, cuando aquí quiebra el Banco Universal de Leonel Almonte, que lo fundó con el mismo criterio de Baninter, sí, cuando llega el PRD al poder con Antonio Guzmán, resulta que Leonel Almonte, que era muy amigo de Jorge Blanco, logra que le autoricen un banco para Leonel Almonte, el Banco Universal. Cuando quiebra el Banco Universal, tú sabes a quién acusó. Leonel Almonte salió a acusar a un banco de desarrollar una campaña sucia diciendo que el Universal estaba quebrado para que le sacaran todos los cuartos, y le sacaron todos los cuartos y de verdad quebró. Cuando Nene Ureña hace la denuncia de que le están haciendo una conspiración al Banco del Comercio, le llevó cintas grabadas al presidente de la República y dijeron, mire lo que están planificando. Ay, Dios. Una conspiración para explotar el Banco del Comercio, y lo explotaron. ¿Quién compra el Banco del Comercio? Lo compra Baninter. ¿Tú sabes cómo? Con 847 millones que le dieron de línea de redescuento del Banco Central, y esas líneas de redescuento fueron usadas para comprar el Banco del Comercio, comprado por Baninter, que era un banquito de 186 millones de dólares. Entonces, cuando tú vas viendo ese volumen, entonces cuando viene Baninter y Baninter quiebra, Baninter y Ramoncito denuncian campaña y le presentaron, Frank Cabral le presentó cintas donde probaba a gerentes de otros bancos haciendo campaña de que el... Pero yo te voy a decir algo. Ramón Báez no sabe, Ramoncito, no sabe las cosas que se salvaron con su banco. Porque fueron tantas. Fueron muchas. No, porque te voy a poner 3 ejemplos. Número 1, tú sabes que hay unos contratistas que estaban haciendo obras en Haití, que la situación haitiana le creó una imposibilidad de trabajar, y que él le había prestado $1 millón a uno de ellos, y alguien le salvó eso en el banco, haciendo una operación. Y no lo sabe Ramoncito, que su banco salvó a un contratista dominicano que trabajaba en Haití. Ese uno. ¿Tú te acuerdas de un dominicano muy bueno que hizo una campaña muy bonita en Estados Unidos? Armas por juguete. De armas por juguete. Armas por juguete. Tú sabes que Mateo le vendió
a Víctor Gómez, una remesadora que él tenía ya, que tenía dificultades. Él no salvó a Fernando Mateo, hay que decirlo para que no tenga que defenderse. Sí. Él salvó al que hizo la deuda para comprarle a... Para comprarle a Fernando. Eso no lo sabe. Y lo último es que a él no le gusta, pero ya él no me va a querer menos de lo que no me quiere nada. Y es un cariño mutuo, pero que tiene algo que tú y yo no tenemos, que es un hombre de éxito. Y el éxito no se discute. Tú sabes que Ramón le dio a Picho Alcántara y a Héctor Valdés una iguala para analizar la economía del banco durante un año. Sí, yo en mi libro yo lo tengo. Bueno. En todas las posibilidades se habla del contrato que tenía Héctor Valdés como profesional, ¿verdad? En ese momento no había sido gobernador del Banco Central y entonces... pues él le salvó. Y Suberois era contratado por Van Inter y varias personalidades así. Entonces luego les tocó juzgar a Ramoncito en diferentes posicionamientos. ¿Sí? Bueno, son muchas cosas que pasaron, tú oyes. Ahora, lo que es... y él le choca porque lo que pasó con la Delta, que él está pidiendo, y lo que va a pasar con Costal, es que sencillamente se aprovecharon y después no dijeron la verdad. De todas maneras, él ha dejado... Y mira, y no se habló, tú estás hablando del doble, ¿cómo se llama? Del doble... certificado que cobraron 2 veces. Sí, sí. Yo te voy a hacer una historia. Yo fui a ver a Rolando Florian Félix sí. A la cárcel. Fui a verlo a él, al que mató a Orlando Martínez, a Pau Castro. Y a un sacerdote que tenía una acusación. Pedí autorización. Pau Castro me dijo, sí, yo te doy la entrevista porque yo no maté a esa persona. Sí. El sacerdote me dijo, yo no puedo porque no, pues no es bonito que yo hable. Sí. Y Florian me dijo, mire, yo estoy buscando mi condicional y si yo aparezco es un problema. Pero establecimos una conversación en que me dijo 3 o 4 cosas. Número 1, me dijo, yo digo que era mi profesor de narcotráfico, por esas 3 entrevistas. Me dice, tú ves esas avionetas que se están tirando en el este, no es droga, es dinero. Digo, ¿y por qué? Dice, Puerto Rico se ha puesto difícil el traer dinero en furgones, porque hay unos aparatos que lo detectan. Lo están tirando en dinero. Ay, cool. Y número 2, tuve el caso de Paya ayer, en ese momento tenía 3 días de Paya. Paya. Dice, militares. Digo, ¿cómo militares? Eso fue una banda, dice, esos fueron unos, ¿cómo se llama los que matan por paga? Sicarios. Esos son unos sicarios, pero son militares. Digo, pero ¿por qué tú dices que esos sicarios son militares? Me dice, porque los militares no matan servidumbre y dejaron vivo a la muchacha y al portero. Ay. Si hubieran sido sicarios, se lleva a todo el mundo. Ahí se equivocaron, porque los militares no matan servidumbre cuando son sicarios. Digo yo, ¿y qué más? Dice, yo tengo 20 millones de dólares en Panamá, a nombre mío, pero con otro nombre. Y no sé cómo voy a conseguir ese dinero. Ay, mi madre. No supe lo que pasó. No. Yo tengo 30 millones de pesos en el Progreso, y el americano que está ahí se lo entregó a la DNCD. Ay, cool. Y ese dinero yo creo que me toca. Y tercero, una tía mía tenía un dinero mío depositado en Van Inter, 2 millones de dólares, y ella por miedo nunca quiso venir. Yo no sé quién se adueñó de esos cuartos. Sí, pues está reportado como que se entregaron ese dinero. Dice, y no te voy a hablar de las
cajas de seguridad. Ahí está el gran peligro, porque ahí las cajas de seguridad, tú sabes el modelo. Lo que pasa es que Ramoncito ha sido una persona que ha tenido una interesa para coger su acusación, pero no es guapo. ¿Tú crees? No, porque él tenía que abrir ese proceso de revisión de su... ¿Y cómo se deja absorber? Yo creo que tú sepas que hubo un banco que financió, que alentó eso por un 2.93 de la tarjeta. Pero tú lo sabes. Él es un cobarde. Él es lo que está, no, oye, él es un cobarde. Pero es persistente. Él no es muy guapo, pero es persistente. Él es persistente. Persistente en privado. Le cogió. Nunca se hizo el enfermo, siempre cogió su cárcel. No, cogió su cárcel. El hombre se portó como un hombre. No, le cayeron tanto a la opinión pública que se dio cuenta que perdió la guerra de la opinión pública y no quiso. Pero esa guerra gira en torno a quien tenga más dinero, a quien tenga más dinero, Julito. Tú y yo sabemos de eso. Lamentablemente la guerra de la opinión pública es una guerra que entonces tuvo otro problema. Se dispara con dólares. Que los dos gobiernos se sumaron. Acuérdate que el que salió, que fue el de Hipólito, el que vino no actuó diferente. Mira, Leonel no actuó, mira, no ayudó. Yo le doy sus razones, que son políticas y son inadecuadas, a veces hasta inmorales, pero son políticas, que es lo mismo, es una redundancia. Si son políticas, son inmorales. ¿Por qué? Fíjate lo que hace. Llega Leonel. ¿Por qué lo de Pepín quedó bien? Lo del listín. Lo del listín, porque fue un acuerdo. Bien. No, porque se hizo un acuerdo tripartito. Oh, seguro que sí. Baez Romano con Ramoncito, el Leonel como presidente y Pepín como empresariado, se hizo un acuerdo tripartito y salieron bien, pero mal. O sea, salieron bien, pero con una ilegalidad. Hasta Leonel salió bien. Sí, pero te iba a poner el ejemplo. Llega Leonel en el 2004, fue en el 2003 que quiebra Baninter. Leonel llega 18 meses después y ordenan una auditoría forense a la OMD esa. Y resulta, Julito, que esa auditoría forense descubre tantas barbaridades y tanto lo que estamos nosotros planteando aquí con el Scotiabank, con la Delta, con Novocentro, con todos los bienes de Baninter. Que cuando descubren eso, viene la disyuntiva. Hacemos una denuncia y metemos a todo el mundo preso. Pero resulta que Leonel venía para una reelección, que en el 2008 iba a reelegirse. Entonces, ¿qué hace Leonel? Guarden eso ahí. Eso. La auditoría forense, yo la tengo. Yo tengo la auditoría completa en mis manos. Y es una cantidad de barbaridades. No fue Leonel, fue Valdés. Valdés era empleado de Valdés. No, cuando él le dijo, haga esto, él le dijo no resolver el problema y Valdés le dijo que no. Bueno. Porque él me dijo a mí, él me enseñó a mí, me dice, mira lo que quiere Leonel. Y le subrayó Leonel como abogado. Dice, mire, eso es lo que usted tiene que basarse para ayudar a resolver el problema de Valdés. Y Valdés dijo, yo no voy a hacer eso. Pero Leonel le mandó a Valdés a tomar medidas que eran ilegales y él las adoptó. Bueno. Y las aceptó, entonces eso es... Tú sabes, por eso tú estás aquí, porque tú sabes cosas que yo no. Dando y dando. Sí. No, pero que tú dominas mejor que yo el tema. Pero no, mira, algunas cosas. Cuando viene Leonel, porque ¿por qué se le entrega el listín diario siendo un cuerpo del delito y se sacó del cuerpo del delito, se elimina de los expedientes? Porque el listín diario se constituyó en el principal foco de negociación para unir al empresariado con los políticos. Tú conoces ese tripartismo. Yo lo conozco. Cuando hacen ese muñeco, que ya Pepín tenía la mitad porque él había aportado a comprar. Y además el Pepín le da el valor al listín. Si él tenía el 50%, ya se sabía. No, él tenía 25 millones, ya se sabía que esa era la cuarta parte. Sí. Entonces se valora el listín en 100. Esos 100, óyeme. Se valoró en 67. Él se queda con el 50. Y cuando ponen a Mícalo, ¿de quién es? ¿Quién sugiere a Mícalo? Leonel Fernández. ¿Y quién sugiere a los RISEC? Héctor Valdés. Entonces ahí están las tres patas. Se protege Valdés, se protege Leonel. Y Pepín dice, hagan lo que ustedes quieran.
Pero tienes razón, pero la parte esencial es que el listín diario se valoró en 67 millones de dólares. Y ahí fue que empezó la repartición. Se le dio a cada uno una tajada. Es verdad. Y entonces de ahí quedaron... Todo ese problema se hizo ese fue el único asunto que se hizo bien. Un contubernio con la sociedad y con el empresariado, y fue algo que se hizo bien. Y esa gente pagó por el valor del pagó su dinero. No pidieron. Hubo aquí gente que hubo que condonarle deudas. Hubo aquí gente que hubo que borrarle deudas. Esa gente pagó su dinero. ¿Cuánto cuesta el listín diario? 67 y no millones. Aceptó su evaluación. No lo aceptó. Te estoy diciendo que se valoró adecuadamente el listín diario. Y esos RICE cuando entraron en una operación lícita. Y entraron Pepín Corripi, son gente que entraron con el criterio de hacer un negocio. No un negocio económico, que no era negocio económico ni para los RICE ni para Pepín. No, porque el periódico no es negocio. Dejaba pérdidas cuantiosas. Pero había el poder y la tradición del listín diario. Y entonces el listín... Que después Pepín le compra a los otros dos. Le compró a los otros dos porque no le interesaba. Esos grupos empresarios no le interesaban esas operaciones así. Entonces, ahí es que se produce el tema con el que viene Ramoncito diciendo, señores, a mí no me han rebajado ni un peso. A Ramón Báez Figueroa no le han rebajado un peso. De los 55. De los 55, ahora está en 114, de acuerdo a Salcedo, mi amigo Carlos Salcedo, el abogado, debe 114 mil millones ahora, o sea, el doble de lo que había sido la deuda original. Después de haber vendido muchísimas. Después de haber vendido, viene que, como tú dices, triplican el monto del fraude. Un fraude que fue aumentado a su vez. Entonces, por ahí andan las cosas, Julito, en torno a este caso. Yo creo que Ramoncito viene con los planes de Mucha gente pregunta que qué pasa cuando una persona lo condenan, por ejemplo, a tantos años de prisión por haber violado la ley bancaria, ¿verdad? Sus 10 años, menos 8, menos aquello. Ahora, y al pago del agujero producido de 55,000, más los efectos ulteriores. Ese dinero que él dice, pero yo debo 55, ¿eso es virtual o real? Mira, es real pero virtual. Te explico la porque él no tiene que buscarlo. Tiene que buscarlo. Él no va a ser sujeto de crédito nunca porque va a ser una persona que tiene unas deudas contraídas con las que no ha solventado, que son de 55,000 millones. Cuando lo condenan a ese pago, hasta que él no hace esos pagos, sigue siendo una persona insolvente. Ahora, ¿por qué él viene y reclama que se le abonen las ventas de los activos a su deuda? Para limpiarles, porque si él logra armar un maremoto financiero y empresarial aquí, todo el mundo va a coger pan del presidente, el presidente va a coger pan del gobernador del Banco Central, la Junta Monetaria, y se va a buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Borren toda esa vaina que nadie puede pagar ese dinero, no hay quien lo pague, no hay recursos para... Sí, lo que pasa es que eso es muy complicado. Mira, coger al que tiene un helicóptero, al que tiene un canal, al que tiene un sistema de cable, al que tiene una pila de emisoras y una casa en Romana, eso está en el agujero. Está en el agujero, pero ¿quién le va a cobrar a esa persona? El Estado dice, mira, esto es incobrable, aquí no hay forma de que esto, y entonces el Estado, una ley, una vaina, un acuerdo, dice, mire, pero si se equivocó el Estado, el Estado lo corre, tiene que borrarle. Fue el Estado que se equivocó, porque te voy a decir una cosa. Primer proceso. Pero que se diga quién lo tiene. En términos jurídicos, porque él pagó su pena moral por los actos que se cometieron en Van Inter, ya él pagó su cárcel, cumplió. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? Que para él pagar el dinero necesita que se le reconozcan los ingresos por la venta de los activos, y eso es lo que no se ha hecho. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se siente todo el mundo en una mesa de negociación, el Estado reconozca que es incobrable esa deuda, que es insustancial mantenerla ahí, y se llegue a un acuerdo, porque con Ramoncito que llegue a un acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Ahora Ramoncito va por la anulación de la sentencia que lo condenó. ¿Y por qué? Porque ha habido varias
violaciones constitucionales, entonces se puede ir a la revisión. La revisión es un proceso que se te acepta para que tú te vayas al Constitucional diciendo que en el proceso que te siguió la Suprema Corte de Justicia se cometieron violaciones de tus derechos fundamentales. Y entonces, si hay una sentencia que anula la sentencia de Van Inter, ¿por qué la puede anular? Cuando se ordena pagarle a todo el mundo, Julito, se está violando la ley de Código Financiero y Monetario. Que decía entonces, solamente hasta 500. Como hay un error de fondo, en jurídica dicen que el fraude todo lo corrompe. Como hay un fraude ahí, toda la sentencia pasa a ser viciada. Yo te voy a poner otro ejemplo, Freddy. Hay un proyecto que pasó al banco, que solo la tierra, 12,000 metros cuestan 24 millones de dólares. Solo la tierra. Sí. El proyecto podría llegar hasta los 50. El proyecto con todo el proyecto completo. Construido como está y cosas. Y dieron 12. Se vendían 12. Y la casa pierde y se ríe. Bueno, tú sabes que esos hechos se reproducen en cantidades industriales. Si se revisa la auditoría que yo tengo, que es una auditoría forense muy bien hecha y muy profesional. ¿Y se hizo la auditoría del Van Inter? Sí, yo la tengo. ¿Quién la hizo? ¿En qué administración? OMD la hizo Valdés Albizu del 2004, se ordenó en el 2005 y se entregó en el 2007. Una auditoría bien hecha con la única dificultad, que la Comisión de Liquidación de los Activos de Van Inter no quiso entregar ninguna documentación. Hubo que escarbarlo y buscarlo por otra parte, porque se negó la comisión a entregar una cantidad enorme de documentos fundamentales que sustentaban la auditoría. Entonces, ¿y Valdés la hizo? La hizo Valdés Albizu. 2005. Bueno. Febrero del 2005. Si tú lo dices. No, yo la tengo. Si quieres te la entrego digital. Yo la tengo. Lo que pasa es que a lo mejor validó la que se... porque yo recuerdo que el licenciado Valdés me dijo, tú ves ese parqueo que está ahí enfrente, eso es lo que hay que auditar, no Van Inter. Lo de Van Inter está auditado. Está auditado, pero yo tengo la auditoría. Ahora, ¿qué dice? La Comisión de Liquidación de Administración del Van Inter, resulta que el primer párrafo de la auditoría dice, encontramos 26 violaciones de la ley en las acciones de la Comisión de Liquidación, 26 violaciones de la ley, o sea, una comisión del Estado violando la ley del Estado, es un asunto que llora ante la presencia de Dios. Entonces, ¿es anulable o no es anulable la sentencia de Van Inter? Entonces, si se hace un proceso, otra cosa, alguien le vendió a la Scotiabank unos bienes, ¿verdad? Hoy si aparece un loco que diga, bueno, yo voy a hacer un proceso de solicitud, de revisión y solicitud de anulación de la operación del Scotiabank, hay que anular. ¿Y se puede poner los precios de la época en que se pueden establecer los precios? Sí, hay una proyección de la inflación, la tasa del dólar. ¿Cuántos dólares costaba eso en el 2004 y cuántos dólares cuestan ahora esos bienes? Lo que tú dijiste, hay terrenos que costaban en ese momento, qué sé yo, $100,000, que hay que calcularlo a precio de ahora, ¿tú entiendes? Entonces se puede perfectamente hacer una proyección de los precios. ¿Y quién puede tener? Porque yo te voy a decir una cosa, supongo que lo de Costal fue un segundo paso. Fuera de Ramoncito, en el caso mío, yo puedo decir, yo quiero revisar la operación del ingenio. ¿Qué dice la ley? ¿Quién puede tomar la iniciativa? ¿Cualquiera? No, ¿O ya eso prescribió? No, porque tú sabes por qué no han prescrito esos delitos. Porque la comisión de Van Inter sigue funcionando y Van Inter como banco sigue funcionando. Entonces, hay la posibilidad de que... ¿La comisión sigue funcionando? Sigue siendo la comisión. Ahora mismo acaban de certificar en una carta que te voy a dejar aquí cuando me vaya, una carta de la Comisión de Liquidación de Van Inter del mes pasado, donde certifican que ellos nunca han vendido la delta comercial, que ellos nunca han participado, la Comisión de Liquidación de Van Inter
nunca han participado en una operación de ellos la contestaron. Venta. Y entonces ellos contestaron. Entonces la Delta debe decir, ¿a quién le compró los Narri? ¿A quién le compraron si la comisión dice que ellos nunca han vendido Delta Comercial? Lo que pasa también con Costa. Costa dice, Ramosito, yo tenía el 30% de las acciones de Costa. ¿Dónde están? ¿Quién vendió mis acciones? ¿Quién? ¿Tú entiendes? Porque Sí. el proceso societario de una empresa queda registrado en la Cámara de Comercio el registro mercantil. Entonces, todo ese proceso, ¿quién compró esas acciones? ¿Dónde están? ¿Quién las pagó? ¿Cómo se pagó? Y te quiero decir algo también, afuera de Costa. ¿Tú recuerdas cuando había un monopolio que todo el combustible era la refinería, ¿verdad? La refinería. Todo era la refinería. Después se abrió, no sé si en el gobierno de Leonel, el hecho de que se permitió, pero con permisos de industria, algunos empresarios a comercializar combustible. Sí, sí. Pero Y tan pronto, eso fue en el gobierno de Hipólito. tan pronto eso ocurrió, 2002, 2003. tan pronto eso ocurrió, no, fue un proceso, hubo Sí, dos sí. gobiernos que participaron en eso. Tan pronto eso ocurrió, comenzaron a aparecer unos superpoderes gasolineros. Esos ¿Tú superpoderes, recuerdas cuántas yo te digo a ti que muchos de ellos estaban el 24 de diciembre allá con Ramoncito ya? dándoles las gracias. ¿Tú recuerdas cuántas gasolineras habían aquí en Sí, toda pero la ahora vida? volvieron, Pe- Shell, Exa, teníamos- Texaco y Isla. Shell, eso, Tesaco y Isla. Eran cuatro. 4 gasolineras. Y después ahora hay 14, 15. Sí, y ahora volvieron las Y volvieron a extranjeras tradicionales. volver. Porque algunos grupos empresariales han comprado esas franquicias y lo que han comprado es la franquicia. Ellos están montando un nuevo concepto de negocios en los combustibles. Pero aquí había la ley de los combustibles, como tú decías, era muy estricta. Sin embargo, lo que pasó con esto es Y era industria que daba los permisos. Industria y comercio, Sí. era que daba los permisos, y ahí fue que surgió primero Costa, que empezó como Propagás, porque hay que decir que Costa era la unión de Tropigas y Propagás en Los Martí, en asociación con Arturo Es Santana. que Costa son varios dueños. Son varios. Porque eso era lo que importaba la está materia Arturo prima. Santana, y la primera terminal que se abre, que no era la refinería, Sí. después de Opuvisa, que fue la terminal de gas Y que se Martí abrió. es de ese grupo. Martí es del grupo de Costa, Zuni y Grupo Martí. Ah, pero ya. Costa, pero estaba Propagás y estaba Tropigas, que eran las dos empresas que se unían. Arturo Santana con Martí padre se unieron en una mancomunión. Los Tropigas tenían el 35% de las acciones de Propagás de Arturo Santana y fueron desarrollándose juntos hasta que en un momento se dividieron y entonces Costa se queda Arturo Santana con Costa y con Propagás y se queda Tropigas con el grupo Martí Petroleum, que fue el proceso que se dio. Entonces, por ahí empezó a desarrollarse el negocio de los combustibles. Hubo ministros de Industria y Comercio que fueron muy condescendientes con grupos empresariales y empezaron a dar franquicias de combustibles, ahí empezó la nativa, ¿tú te acuerdas? La bomba nativa empezaron a surgir grupos empresariales de los combustibles. Hay algunas de ellas que dicen que tanto no quiero meterme en camisa de once varas diciendo nombres, pero hay una concesionaria que puede negociar eso y una que maneja una de las generadoras, que esa es otra historia. La generadora es otra historia. Esa es otra historia. Porque Que son tú concesiones. empiezas con Arturo Pellerano y Ejejaina. Sí, pero que ahí el que tiene más que ver con eso es el que estructuró eso, que fue González Bunter. Sí, González, pero González se concentró más en el este. Lo que tú tienes que ver es que en el caso, por ejemplo, de Pellerano... Te quiero decir que hay un político que invirtió, que se agenció
una de las gasolineras cobró, y una de las generadoras, pero no quiero mencionar nombres de políticos. Cobró en especie, cobró en especie. Cobró en especie. Esa persona dijo, yo voy a hacer tal cosa por tanto, pero si me ponen póngamelo en acción. Sí. Y entonces tiene su testaferro ahí, lo más bonito. Tiene su testaferro y es dueño de grandes empresas de generación. Y vuelvo al principio. ¿Quién puede iniciar la reversión de esas cosas? Porque coge la Escocia. ¿Y cómo le regalan a la Escocia un banco? Mira, Julito, el dinero que se invirtió en la Escocia con la operación con la Escocia es un dinero del Estado Dominicano. Tú y yo somos miembros del Estado Dominicano y somos pagadores de impuestos al Estado Dominicano. Ya. Tú y yo tenemos derecho legítimo de pedir cuentas. De hacer una revisión de una sentencia. Si ven acá, aquí se me han violado todos mis derechos de propiedad y entonces tú puedes intervenir. Sin embargo, si lo hace Ramoncito, que todavía sigue siendo el presidente, tú sabes que Ramoncito es presidente de Baninter. Presidente de Baninter en liquidación. Y entonces, si lo hace Ramoncito, puede tener la posibilidad de que los jueces tengan más condescendencia con un propietario real que con un propietario supuesto, ¿entiendes? Bien, Freddy, ¿qué cosa se nos queda para completar el tema bancario que el país debe saber? Materias que están pendientes, cosas que se deben hacer, porque es que cuando uno tiene conocimiento es peor. Tú acabas de decir, eso es patrimonio de uno. Es patrimonio de uno. Esos 55 mil millones es de lo que tú y yo pagamos de impuestos. Y entonces, después me dicen a mí que son, a pesar de haber vendido tantas cosas, todavía está en 114. Porque se creó lo que se llamó el agujero de Baninter, que es la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que conlleva unos incrementos mensuales. O sea que por más que tú vas pagando, la deuda cuasi fiscal tenemos 20 años exactos pagándola. ¿Y cómo yo consigo un economista que me haga este análisis? Yo tengo la íntima convicción. ¿Tú recuerdas cuando el presidente Hipólito, porque antes que hay que decir en beneficio de Hipólito, que ningún presidente electo le interesa hacer un gobierno que no lo recuerden bien? Su intención es salir como el mejor que le salen las cosas mal, es posible. Sí. Que tenga colaboradores que lo aconsejen mal, es posible. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Cuando Hipólito dice, convencido, una tasa de cambio como la recibí al 18:1, no es rentable para los generadores de divisa, porque cuando un promotor de turismo o un zona franca o un exportador trae $1, lo que le dan es 18 pesos. Entonces viene un economista y le dice, presidente, es así, pero ¿cuánto es que le debe dar para que sea bueno y que no perjudique el país? Dice, 50. Sí, es 50. ¿Y por qué no lo hace? Porque el gobernador Héctor Valdés es inteligente y siempre llevó eso al paso. Bien. ¿Y qué podemos hacer? Dice, mire, se puede hacer una cosa. Se puede llevar al 18 al 25. Y eso no se va a sentir en un año, porque tiene sentido y van a tener el apoyo de los remesadores y de esas cosas. Porque yo no sé si tú sabes que cuando una tía te manda $100, la remesadora te lleva los cuartos a tu casa y te dice, ¿cuánto tú quieres? Sí, ¿lo quieres en pesos o en dólares? Yo lo quiero en dólares, toma tus $100. Ah, yo lo quiero en pesos. ¿Cómo tú me lo pagas? ¿Al 18 o no? ¿Al 25? Sí. Dámelo. Entonces, él se propuso llevarlo al 25, pero resulta que le hicieron una trampa. Y es algo que dicen los campesinos, se me fue la lisa después de seguro. Se le fue la de las manos. 59%. Hubo unos días, Freddy, que se metió en el 60 y tuvieron que llevar. Y después Leonel
empezó a desmontarla. No, a ver, que ya se veía que iba a ganar y comenzó y recibió al 45. Pues esa gente en un mes, cuando metieron del 45 al 28, ¿te acuerdas? Que en una semana lo metió de golpe. Ahí se jodió todo el mundo porque se había dolarizado y tuvimos que pagar. Eso no fue tomado en cuenta, ¿eh? Porque las políticas monetarias son delicadísimas. Eso lleva un macroequilibrio. Eso lleva un macroequilibrio que te va ajustando. La economía global de la nación gira en torno a ese poder monetario. Si tú dejas que se te escapen los lazos del poder monetario, se te arma una hecatombe en la economía. Afecta la finanza, afecta la economía, afecta el trabajo, el capital, afecta todo. Entonces, ¿qué pasa? En el gobierno de Hipólito, que ellos quisieron hacer un daño controlado, no fue posible, se le fue todo de la mano porque además había gente con intereses perversos en torno al dólar y había gente incapaz también, porque había gente incapaz. Que yo quiero dejarte claro, porque a veces uno deja cabo suelto en televisión, como tú haces tus libros, eso tú te cuidas, el libro está escrito, y ahí no hay problema, televisión. Que Julito dijo en el programa con Freddy Aguaviva. Yo te quiero decir una cosa, cuando yo te digo que a Ramoncito, tú sabes que este es el problema de él, no es que es un cobarde, tú sabes que es él, que él tiene áreas que no, por ejemplo, tú sabes que él no está bravo con Hipólito. Eso es relativo. Porque él no pelea con la política, él sabe que la política tiene mucho poder. Sí, entonces, tú sabes que nunca ha señalado al Banco Popular, nunca lo ha señalado. Bueno. El que sí cogió un banco y lo destripó fuiste tú. Entonces el que cogió un banco y lo destripó fuiste tú. Ahí está la acusación. Porque tú no tienes intereses ni cosas. Él no, él dice, espérate. Sí, pero yo creo que Ramoncito... Yo no sé si Hipólito lo fue a la cárcel. Yo creo que Ramoncito tiene sus movimientos fríamente calculados, todos sus movimientos. Tú verás, yo entiendo que él está Eso no, él tiene, a Héctor Valdés tocarlo, ni sueño. El que le dice a Héctor la cosa soy yo, pues yo no tengo banco ni problema pendiente. No, pero no puede pelear con Héctor. Esto le ha hecho una labor él muere como olor. Mira, aquí hay gente, quiero decirte una cosa. Los que murieron pero no han muerto físicamente, con olor a santidad. Miguel Coco, Milton Ray, Héctor Valdés. Esas son gente que murieron. Rafael Herrera. ¿Quién? Rafael Herrera. Esas son gente que tú no puedes discutir. No. Antonio Guzmán. Y sin embargo, todos tenemos nuestro negro detrás. Pero seguro, son los nudos gordianos. Bien. Freddy, yo no sé si nos queda algo, nos queda todo, ¿verdad? Pues nos queda todo, lo que pasa es que esto hay que hacer una serie, Julito. Sí, hay que hacer uno de los generadores. De los generadores. De los aeropuertos. Hay Aerodón y Trump, Donald Trump. No, los generadores, los aeropuertos, son temas que tienen tantas cosas y al pueblo americano se le ha ido metiendo por debajo de la puerta. Por debajo de la puerta el ladrillo. El ladrillo, se le ha metido el ladrillo debajo de la puerta, porque la cantidad de informaciones y de datos que hay sobre estos temas son demoledoras. Y entonces hay que hacer algo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad adormecida porque es tan consuetudinario hacer este tipo de cosas que ya la gente la ve como normal. Oye, barbaridades, ilegalidades, la gente la ve como cosas normales. Y entonces hay que seguir escarbando, Julito. Yo espero que con Ramoncito ocurra algo, que tengo 3 personas. No digo que no son culpables, las 3. Digo que se reivindicaron uno y los otros 2 están pendientes, que son... Pero eso lo digo yo, ¿eh? Sí. Yo sé que hay uno que tú no estás de acuerdo. Número 1, Lula. Con Lula muy bien. Se hizo justicia y es presidente de Brasil. Y los pueblos no se equivocan. Y los pueblos no se equivocan. Los pueblos vean porque, como tú dijiste, por el que a mí me conviene. El que me conviene. Número 2, Ramoncito. Y número 3, Danilo. Yo sé que con Danilo tú no estás de acuerdo, pero hay que poner... Yo he sido muy amigo de Danilo. Mira, te voy a decir algo.
me puse a revisar los gobiernos que nos han gobernado, yo sin tener que leerlo. No tengo que leer el libro de Aguas Vivas. Trujillo, Balaguer, PRD, PLD, y ahora el compromiso que tiene Luis para poder gobernar un partido que se supone que es un pedazo del PRD, pero que tú y yo sabemos que no. Sí. Bien, entonces, Trujillo, Balaguer, escribí la obra, las cosas que hizo Balaguer. Yo tengo una teoría que yo no sé si tú... Es imborrable la cantidad de cosas que yo tengo una teoría que no sé si estarás de acuerdo conmigo. No vas a estar de acuerdo conmigo. Tú eres muy no importa. Muy ecuánime. Tú eres muy ecuánime y yo digo de una manera tajante, y la tengo investigada y la voy a escribir en algún momento. Balaguer no ganó ninguna de las elecciones en las que participó. Y hablo tajantemente ninguna. En todos los procesos electorales en los que Balaguer participó después de la dictadura, te estoy hablando del 66. Aquí había 66. Ahí no salió. 42.000 marines contaron los votos. Y no salió Juan Bosch. No salió de su casa. 70 se abstuvieron los otros. Se abstuvo todo el mundo y fue solo y di que ganó. 74 vino cuando se formó primera vez el Acuerdo de Santiago. Y 28 perdió. Y 78 perdió. Perdió en el 78. Y no ganó en el 96 porque Jacobo tenía más votos. Jacobo tenía más votos. El cardenal dijo, aquí no se cuenta más. Y Peña ganó en el 94. Había 86.000 votos para revisar. Pero pasó, y nada más era 25.000. Algo que así te va a gustar. Le robó las elecciones a Juan Bosch, le robó las elecciones a Peña Gómez y entonces... Sí, pero hay un detallito. Balaguer no ganó ninguna, pero los otros perdieron y se dejaron coger de Peña. Y el pendejo es igualito que el que pierde. Se burló de Juan Bosch, que dijo que se vaya ya, y se burló de Peña Gómez. Entonces, no, con Juan Bosch es una capitulada. Yo creo que ellos eran pitcher y catcher. No, y Peña se pasó de decente. Sí, se pasó de decente. Bueno, inclusive... El gran error de no coger los 2 años. Sí. Pues si él coge los 2 años, porque desde el poder era más difícil. Es lo que tenía que decirle, dame los 2 primeros. Los 2 primeros. Eso era lo único punto, dame los 2 primeros. Y después tú sales Bien. Freddy, seguimos hablando a cada rato. A cada rato. Tenemos muchos temas pendientes, entonces vamos a abordarlos. Freddy Aguas Vivas.